¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, hoy tenemos un programita especial. Va a ser una entrevista. Ustedes están acostumbrados ya a escucharnos haciendo entrevistas a gente conocida, a gente no conocida, a gente que trasciende y a gente que deja huella, por eso la trascendencia va más allá incluso de su estada aquí en nuestros días, en nuestra tierra y con todos nosotros al mismo tiempo. Estoy refiriéndome obviamente a aquellos que tienen una virtud tan especial como es la de escribir y plasmar en una narración todo lo que son sentimientos, historias, ficciones, novelas, realidades, y aquellos que se dedican a darle vida a personajes. Y eso realmente es muy atractivo para todos los que hacemos, los que estamos en los medios de comunicación y los que están en la vida artística. A ellos principalmente nos referimos. Hay quienes escriben de manera especial para aquellos que van a interpretar después una obra, sea de teatro, sea de radio, sea de televisión, o sea de todo aquello que tenga un público destinatario que no sea simplemente el lector. Y hay casos de aquellos que tienen la virtud de escribir para los dos tipos, es decir, para aquellos que van a interpretar lo que ellos escriben y para aquellos que los van a interpretar pero desde su única apreciación, es decir, como lectores. Bueno, hecha toda esta aclaración, creo haber definido medianamente a quien vamos a entrevistar. María Mercedes Di Benedetto, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Claudio? Una alegría estar acá. Bueno, lo mismo para mí, de tenerte un ratito, aunque sea, porque sabemos de tus múltiples ocupaciones. ¿Sentiste que estaba dicho todo con la introducción respecto a lo que haces o falta algo? No, no falta nada. Hermoso todo lo que dijiste, sí. ¿Sabés qué faltaría? Ahora estoy repasando un poco la parte de la docente. La docente Ah, que, sí. claro, como tomé todo por el punto de la escritora, de la autora y demás, dejé de lado lo de la docencia, que en tu caso también ha tenido y tiene una importancia relativamente buena, ¿no? Porque ¿te lleva mucho tiempo la docencia? Ahora ya no tanto. En alguna época viví de la docencia como profesora en escuelas medias. Estuve en la media 5 de Espeleta, estuve en la media uno que antes era la escuela técnica número uno, mejor dicho, y después pasó a ser la media 7 ahí entre la catedral y, y lo que era Bellas Artes antes. Estuve en escuelas vespertinas y nocturnas, y diurnas y a la tarde, así que me he conocido todo el espectro, privadas y del Estado, así Bueno, que he y las pasado por todo últimas que ese por ahí espectro. uno tiene mayor conocimiento son las relacionadas a las carreras de quienes luego estamos en los medios, ¿no? Has estado en el ISER, en el COSAL, en varios lugares donde se estudia. En Éter no, pero en alguna otra, No, en Eterno. en Éter no. Bien, Estuve y estoy de alguna manera, porque a través de Argentores y de los ministerios, sigo viajando por las provincias y dando estos talleres de radio para las escuelas que tienen radio, que generalmente la tienen y a veces los docentes se encuentran medio perdidos o por ahí no pueden explotar todo lo, perdón, todo lo posible, lo que tiene de bueno tener una radio en la escuela, pero es cierto lo que vos decís. Yo empecé a los 22 años en escuelas de medias, secundarias, y después, bueno, ya dejé esa etapa y empecé con los terciarios y las universidades, que serían, pasé por el Instituto Grafotécnico, ujú, en la carrera de locución, y en la UCES, en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales, también en la carrera de locución. Locución tiene en segundo año una materia que se llama justamente Taller de Libretos y Guiones. bien. Por eso, pero también hay otras carreras en otros lugares, en la carrera de producción y dirección de radio y televisión también, y de guión en el ISER. Sí, tengo que Sí. hacer memoria, ¿viste? No, Tengo no, que yo ya veo, ya veo. pensar en Son dónde muchas. estuve. Son muchos los lugares y son muchas, pero siempre apuntalando, porque hay materias en algunas carreras
que quizás uno las tiene como que son secundarias, y realmente cuando comienza a ejercer la profesión, se da cuenta de lo necesario que es haberle prestado atención a esa materia en su momento. Y una de ellas está relacionada con los guiones, por supuesto. Así que lo digo por experiencia propia, yo también estudié en el ISER, y realmente saber presentar y hacer un guión en la forma de vida para que todos puedan tener idea de cómo sigue, de cómo va y de cómo se realiza el programa en su totalidad, es muy importante. Y muchas veces no lo tenemos en cuenta cuando somos estudiantes. Porque la verdad es que es raro que alguien que después va a estar en los medios, en algún momentito de su carrera no tenga que pasar por la urgencia de crear un guión o de tener que resolver algo con una estructura de guión. Así que está bueno guardar los apuntes y repasarlos. Bueno, Mercedes, vamos a hablar seguro dentro de un ratito nada más de tu último libro. Pero antes de eso, porque creo que en alguna entrevista lo hemos hablado, pero no sé si aquí hay en Bernal TV, ¿de dónde nace tu interés, o más que tu interés, lo que después termina siendo tu amor al radioteatro? ¿De dónde viene? Yo creo que hay una cosa en mi ADN, algo que tiene que ver con lo retro, con los micrófonos también y con las películas en blanco y negro, ¿no? Porque por Ujú. un lado, esto de que mi papá era cantor de tango y entonces de chica escuchaba las anécdotas de las giras, de cuando era contratado por las emisoras, que eran usual contratar como en forma estable, ¿no? A los cantores de tango, las orquestas, todo eso. Después estaba mi tía materna, que durante muchos años fue maquilladora y peinadora de los estudios Mapol en la época de el auge de fines de los 40, principios de los 50, de las grandes, Las se grandes conocía películas. a todas las actrices y los actores, heredé de ella cualquier cantidad de fotos autografiadas que le daban Ángel Magaña, Zuli Moreno, María Félix también, gente de actores y actrices extranjeros. Y por el lado de la hermana de ella, de mi otra tía, que estudió en el ISER en los años 50, apenas nacido el ISER, y después fue actriz y tuvo su propia compañía de radioteatro, y entonces estaban las anécdotas también de las giras y de las radios y de todo eso. Algunas obras también escribió, así que, viste, venía ya, mi mamá Seguro. hizo unas fotonovelas con María Banner y Sergio Renán, y María actuó en unas Banner, uy, estamos películas, hablando, apenas podemos claro. acordarnos vos y yo, por lo menos de haberlo visto, ¿no? Y bueno, y alguna película con Zuli Moreno también que hizo mi mamá como extra, de Luis César Amador, y así que no me quedaba otra. No, Estaba vos sabés, acorralada. no, vos ahí disiento un poco con vos, porque hay mucha gente que proviene de familias así, en las cuales todos sus antecesores, digamos, o la familia propia con la que convivió, estaba muy relacionada con las artes y no siguió por esa misma vía. Así que Sí, más allá de que uno lo haya mamado prácticamente, porque a sí, mí más o menos me pasa algo bastante parecido, hay quienes optaron por opciones totalmente distintas, ¿no? En el caso mío, mi hermano fue policía, así que nada que ver. claro, mira vos. ¿A qué edad empezaste vos a incursionar ya como María Mercedes, dedicada a la radio o dedicada al radioteatro o dedicada a una actividad dentro de los medios? Ya grandecita, ya grandecita. Hace 20 años, pero 20 y algo. Lo que pasa es que yo venía de la poesía y la narrativa, donde había empezado además muy jovencita. Había sido secretaria y secretaria de actas de la Sociedad de Escritores de la Provincia cuando tenía 14 y 15 años. Mirá, Y de grande descubrí que podía pasar de la poesía y la narrativa al guión, que es otra cosa distinta, es sí. otra disciplina, la verdad es que me impactó tanto que después, hace mucho que no escribo, a veces por ahí algún poema sale o algún cuento, pero como para despuntar el vicio, como dicen, ¿no?
Lo que pasa es que, Me atrapó el tema de los guiones. claro, lo que pasa es que el guión, obviamente, también debe tener, en tu caso sé que lo tiene, ingredientes y componentes que provienen de quien ha hecho la narrativa antes. Yo supongo que debe ayudar, digamos, ¿no? Y que casi es el camino, no digo obligado, pero viste que cuando los jóvenes empiezan a escribir, sus primeras siempre empiezan por los poemas, ¿no? Uno Sí. empieza por la poesía, este, y, y seguramente subyace incluso en los guiones, en esa cosa poética que sin querer compararme en absoluto, digo, tenía Migré, Claro. ¿no? Esta cosa de buscar una palabra por la cadencia, por el color, por la palabra que tiene al lado, si está al final de la oración o al principio. Hay una música también y una cadencia y eso viene de la poesía. Es muy cierto, y bueno, lo nombraste a Migre, que seguramente fue uno de los parámetros que tomaste, una de las guías que tomaste, eh, habiendo podido presenciar poco de lo que él produjo por cuestiones de edad, ¿no es cierto? Porque de Alberto, a ver, ¿llegaste a ver alguna telenovela, algún radioteatro, escuchaste escrito por él, más allá de lo que hizo después para Argentores en sí? El radioteatro sí en Radio Belgrano, cuando estaba haciendo Permiso para Imaginar, pero ya fue, digamos, sus últimos años. Yo te voy a contar una infidencia. A ver, Eh, Mi mamá no veía telenovelas, creo que le daba como urticaria y me prohibió siempre ver, o sea, en los tiempos en que yo era niña o adolescente, en mi casa no se veían en la edad de telenovelas de ver ningún telenovelas vos tipo. no veías telenovelas. Ah, No, no. Un poco es cierto, había como una prohibición, incluso hubo una un gran cisma familiar porque mi mamá trabajaba y me dejaba con mi abuela y mi abuela veía las telenovelas y un día mi mamá descubrió, porque se las tenía prohibidas también para que yo no las viera, bueno, todo un tema familiar alrededor de las telenovelas. Este, que ahora a la distancia uno lo ve con cierta ternura y con cierta gracia, pero bueno, seguro, sí, ¿no? seguro. Un poco por eso y otro poco me preguntan a veces por el tema de la radio, ¿no? De qué programas escuchaba yo. Y vos sabés que yo, por ejemplo, Larrea, Carrizo, los grandes de la radio, prácticamente no los escuché, Mira, porque yo viví una infancia y una adolescencia de múltiples, o sea, primero iba a doble escolaridad a una escuela privada. ujú, Después, el tiempo que tenía libre cuando ya pasé al Estado, cuando no estaba estudiando piano, estaba estudiando inglés, estaba estudiando otra cosa. Hubo una época para, no sé, quinto año del normal, que yo estaba en Bellas Artes anotada en 3 carreras. ah, Así que de bueno, lunes a sábado estaba haciendo plástica, estaba haciendo canto lírico, te estaba quedaba haciendo muy piano. poco, ¿eh? Entonces, la verdad es que Claro. no consumía demasiada televisión ni demasiada radio. Claro, pero estos programas que mencionaste, o mejor dicho, no programas, sino personajes de la radio que hacían programas, eran programas que si bien obviamente respondían a un esquema, a una rutina, guionado, tenían algunos fragmentos nada más de esos programas, no como los radioteatros, ¿no? Pero sí tenían algunos jueguitos, yo recuerdo de los últimos tiempos, ponerle de la REA con el doctor Pueyrredón Arenales, o bueno, Carrizo alguna vez también, haciendo luego en televisión El Contra y demás, es decir, que había algo de guión, pero la mayoría de esos programas eran con mucho de improvisación y con mucho de producción, pero no escrito en cuanto a lo que se iba a decir, ¿no es cierto? Claro, porque había una oralidad que era autoral también, pero que no estaba previamente guionada, ¿no? Ahora Exacto. que eh, esto que decís vos de Pueyrredón Arenales y no sé, durante más de 30 años, casi 40, los guionistas de la REA son ahora mis jefes, ¿no? En Argentores, porque Claro, claro. eran justamente Jorge Marchetti
y Horacio Scalise. Horacio Scalise es el presidente del Consejo Profesional de Radio, Ajá. y, Marchetti. Marchetti es el tesorero de Argentores y además es miembro vocal del Consejo de Radio. Bien. Así que los tenemos muy cerquita. Mirá vos, te falta Víctor Arriague, que era el que hacía el personaje, y ya Claro, está. sí, sí, pobre. Bueno, vamos a ir entrando entonces ahora ya viene en el tema del radioteatro, porque hablamos del guión, hablamos de la formación, hablamos de tu actividad laboral, no creativa más que la laboral, pero también dentro de tu actividad múltiple, como decíamos recién, está la de investigar, porque haber escrito libros sobre la historia del radioteatro argentino, evidentemente te ha hecho investigar y mucho. ¿Te llevó mucho tiempo de investigación para hacer este tipo de libros? Sí, me pasó cuando estaba estudiando en el ISER, en la carrera de guión, que teníamos una materia que se llama Historia del Espectáculo, que está en varias carreras, en la UNA también, en la Universidad Nacional de las Artes. Y entonces había que hacer trabajos prácticos, monografías, investigaciones. Yo elegí el radioteatro, obviamente, y a Nora Maciotti, que es una gran investigadora, sobre todo de televisión y de las telenovelas, le gustó muchísimo y me dijo si no podía dejar una copia en biblioteca. Y eso me inspiró de alguna manera, o me alentó, porque yo dije, bueno, todo lo que yo había encontrado sobre radioteatro era más que nada a nivel de lo que mi tía me fue contando y Ujú. todo el material que yo tenía de mi tía, que pintaba de alguna manera el radioteatro de los 40, 50. Pero en Ujú. realidad no había textos. Estaba, no me acuerdo exactamente cuándo apareció, pero estaba el famoso libro de Ulanovsky, Días de Días de Radio, radio, sí. y algunos otros más, que hablaban de la radio en general, y cuando llegaban al radioteatro, obviamente se contaban los radioteatros 3 o 4 más importantes, y no Sí, había mucho, era un capítulo, sí, sí. no todo un libro dedicado. Y ahí me di cuenta que no había bibliografía, que no había un trabajo de investigación a disposición de la gente y de los estudiantes, sobre todo, de radio. Y bueno, a eso previo que yo ya traía familiarmente, empecé como a agregarle investigaciones, a comprar material cuando lo había, a conectarme con los deudos de aquellas personas que habían hecho la radio, de Ujú. alguna manera, ya sea escribiendo o como actores o actrices, o como sonidistas también, y Me esta mencionás gente me algunos de pasaba. los... Vamos a empezar por los autores, por ejemplo. Mirá, autores, obviamente, tenemos a Migré, tenemos a González Pulido, que fue en la década del 30, a Coronato Paz, bueno, las mujeres, Nené Cascallar, Silvia Guerrico, y, bueno, ahora se me está yendo, Celia Alcántara, bueno, realmente muchísimas, y muchas que también firmaban por ahí con nombre masculino, ¿no? Porque siempre fueron épocas en que la Sí. mujer profesionalmente de alguna manera tenía algunas contras o algunos obstáculos. La misma Celia creo que escribió, ¿no? Con un nombre masculino. Sí, 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 hubo varias. sí. Bueno, a ver, ahí nombramos entonces algunos de los autores. Seguramente vamos a hablar también de otros personajes que pasaron por la vida del radioteatro, pero quisiera hablar ahora, a ver si podemos meternos en la actualidad del radioteatro. ¿Está reflejada también en tu trabajo? En este libro no, lo estuvo en el primero, segundo, donde sí traté, pero claro, en ese momento, mirá qué interesante, porque el primer libro es de 2008, el segundo de 2011, y hay un salto, digamos, a este de 2020. Y la diferencia de oferta que hay hoy, desgraciadamente ayudada también por el COVID, porque hay Sí. muchos elencos y mucha gente que hacía representaciones obviamente presenciales, y ahora se volcó a hacer historias de tipo radiofónico, digamos, por la cuestión del problema del COVID.
y entonces cada uno graba su personaje. Un trabajo de edición Sí, espectacular. Te digo que sí, no se ven las costuras. claro. Graban, cada actor graba sus parlamentos, su personaje en su casa, y después el editor, que puede ser el director, a veces no, junta todos esos pedazos de los personajes, y realmente uno que tiene ya el oído como muy trabajado para captar a ver dónde está como digo yo, la costura, ¿no? Y Exacto. no se encuentra. La técnica hoy pasa por estas nuevas tecnologías que te permiten con algo casero, si se quiere, con Sí, una sí, sí. computadora, sin demasiados lujos tecnológicos, armar un producto digno. No, y está bien lo que decís de casero porque cada uno lo hace en su casa, así que Sí, en ese sentido está bien aplicado el término. sí, sí, y no han comprado micrófonos especiales, digo, ni nada por el estilo, lo han grabado con el celular o con la computadora. eh, y la verdad es que la oferta de hoy eh, es tan amplia que me hubiese costado ponerla en el libro, Ujú. mientras que en el año 2008 eran muy pocas las producciones de ficción radial que uno podía captar, digamos, y poder hacer una investigación sobre eso. Bueno, entonces, ahí te detengo. Eso vendrá para el próximo libro. Vamos a volver al actual. Decinos qué abarca, si es un periodo determinado, entonces, en cuanto a historia, a décadas, o cómo viene el hilo del libro nuevo. El libro tiene los antecedentes del radioteatro, el nacimiento de la radio en 1920, las décadas, 1920, 1930, 40, 50, 60, y llega a un momento de inflexión que es fines del 68, 69, donde se levantan todos los elencos estables desde el gobierno, digamos, se levantan todos los trabajadores que había de músicos, de técnicos, de especialistas, todo eso vuela. Lo Eh, padecimos en casa, Meche. Lo sí, se padecimos en desmantela. casa porque llegó un telegrama declarando la prescindibilidad de mamá como parte de los elenco estable de Radio Splendid. Sí, Bueno, hablas de tu mamá, Aurora del Mar, que realmente fue, es insoslayable el nombre de tu mamá en lo que es la historia del radioteatro. gracias. Así que por eso está en todos mis libros. Pero, claro, bueno, ahí se desmantela todo, y unos meses después, en enero de 1972, se incendia lo que era Radio El Mundo. En ese momento era ya Radio Centro, justamente habían asignado ahí a 5 emisoras en el edificio de Maipú 555, y hay un incendio. Bueno, hasta ese incendio, digamos, llega el libro. Bien. Es decir, que fue justo hasta cuando ya estaban agrupadas allí en varias emisoras en cada edificio. Yo recuerdo donde yo trabajé fue Splendid y Excelsior, en Arenales 1925. Claro. En Maipú 555 había tres, ¿no? El Mundo, Mitra y Eran 5 Antártida. en total, estaba Antártida, sí, claro. Y El Mundo, El Mundo, Mitre, Antártida, Belgrano, y no. no, Belgrano no. Bueno, ahora se me fue, pero había Bien. 5. Y no sé si en algún momento, por un tiempo, digamos, estuvo Excelsior y Splendid. Se ve que después se fueron, digamos, fueron a otro edificio. Al Pero, edificio que conocí yo en Arenales 1925, que era, si no me equivoco, una vieja clínica. ajá, claro. Ahí será el No, lo que edificio. pasa es que estaban las 5 ahí. Después del incendio, cada una tuvo que ir a compartir estudios a otras Ahí, radios. ahí Y está. a partir de ahí Bien. es donde se desarma un poco eso de Radiocentro, ¿no? Es decir, que vos llegaste hasta ese momento, hasta el año Hasta ese 72 momento, más o sí. menos. Sí, porque si bien en muchos lados apareció como que el incendio había sido por una colilla mal apagada, en realidad no, fue intencional, y hubo 2 muertos, 2 locutores fallecidos, Apa. y muchísimos heridos y quemados,
que tuvieron años de operaciones para poder reconstruirse, mirá vos. y todo eso se tapó muchísimo. Así Estamos que, hablando bueno, gobierno Lanuse. estamos, claro, estamos ahí en el límite. En esa época, alrededor de Onganía, del Levinson, de todos, tuvieron como que cambiaban, los presidentes cambiaban bastante rápido, digamos. Sí, Hay que ver justo qué mes era, porque por sí, ahí un mes antes había otro, sí, otro presidente. tenés razón, porque Onganía, Leviston, Lanuse fueron así una Claro, sucesión sí, bastante sí. rápida. Sí, sí, sí. Y bueno, me interesó eso, me interesó investigar y fui a los diarios de la época, Ujú. ¿no? Y cómo en primera medida se da una información y después ya el otro día cambiaron por completo la información de lo que se estaba diciendo, se tapaban cosas. Bueno, de todas maneras me pareció también que para esa época, para fines de los 60 se termina de prohibir, digamos, el radioteatro a nivel del Estado, por considerarlo antieducativo y anticultural, Qué o va, sea que levantan todos los elencos, como vos bien decías, qué las bárbaro. orquestas estables de todo tipo, de tango, de folclore, de cámara, de lo que sea, los coros estables, los elencos estables, y de paso, ya que estamos, obviamente levantan el radioteatro también, porque si levantás los elencos y Sí, ¿con ya qué lo vas a hacer? inutilizás los auditorios, ya no tiene sentido. Y eso Sí, fue alrededor del 68-69, o sea que un año después pasa lo del incendio y es como el broche de oro, ¿no? claro. Del fin de la época. Es decir, que todo eso lo hacían en defensa de la cultura nacional, ¿no? Despojándonos de todo eso, estaban defendiendo una cultura nacional, buscando el famoso ser nacional. Bueno, no entremos en cuestiones políticas por ahora. No, no, pero no era la primera vez. En los 30 había pasado. En el 43 recordá que se prohibió el lunfardo. Más o menos la idea era lo mismo. ¿Te acordás que los tangos tenían que cambiar la letra? Sí, Ya sí, no podían decir percanta que me amuraste. exactamente. Era Así quitarle la que esencia del tango, de esa hasta letra. el 49 todos esos tangos tuvieron que cambiar la letra. Sí, 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 sí. Bueno, en la época posterior a la que estamos hablando, cuando vino el otro gobierno nefasto, el del Sí, 76, yo a fines de esa época trabajé en Splendid y en Excelsior, como te decía antes, y recuerdo que llegaban todos los días los listados de los artistas que no podían ser mencionados, no seguro. emitidos, mencionados, ni siquiera eso. Las discotecas estaban totalmente limitadas, por eso, bueno, hubo mucho de florecer o reflorecer de música nacional no comprometida. Claro, sí, sí. Pero en la época que vos detallás transcurrió de todo en el país, en nuestro país que ha tenido tantas variantes. ¿La radio reflejaba bien todo lo que pasaba? No, obviamente porque la censura, o sea, por un lado tenías una censura muy fuerte. No te olvides que también en los años anteriores todo se guionaba, no podías salirte del guión y el guión tenía que estar previamente visado y aprobado por alguna autoridad Sí, gubernamental, digamos. Y después, cuando la cosa empezó a aflojar, también quedaron residuos de eso en la autocensura claro. por miedo a perder el empleo, por miedo a que alguien escuche y piense que me autocensuro y entonces mejor hablo de otra cosa. Así es. Eh, Así que bueno. Bueno, eh, Mercedes, el libro ya está, es accesible, está a la venta pública. Por estos días debe ser muy difícil, ¿no? Tratar de comercializar una obra escrita como es, en este caso, el libro. ¿Se hace por internet? ¿Se hace impreso? ¿Cómo es? Mira, tengo la suerte, este año yo perdí una compañera de trabajo de Argentores, que fue 20 años actriz de las dos carátulas, que era Inés Mariscal, que falleció Sí, este año en un amor abril. de persona, por favor, sí, Y sí. el hermano uno de los hermanos de Inés, Ernesto, era también, porque falleció, el dueño de Editorial Mariscal. claro, Ahí Ernesto quedó Mariscal. mi sobrino, Emilio Mariscal.
Ujú. Y bueno, empezamos a hablar, yo creo que esto lo mandó Inés, ¿no? Empezamos a hablar con la hija de Inés, con Mirta, y esta es una editorial que se maneja con grandes distribuidoras, así Ajá. que en cualquier lugar del país, si no lo tienen, te lo traen, porque ya me ha pasado, ya hay gente que ha comprado el libro, que fue a la librería de la vuelta de su casa, y no, todavía no lo tengo, pero para el lunes te lo traigo, y era sábado, qué sé yo. Mirá, Este, Así que no rápido. voy a, por suerte, no va a haber problema con eso. De todas maneras, está por Mercado Libre, se puede conseguir, y llamando o conectándose con la editorial Mariscal, con Mercado Pago también se puede comprar, pero básicamente en cualquier librería de todo el país tienen que tenerlo. Historia del radioteatro argentino. Historia del Radioteatro Nacional. Nacional, nacional, nacional. Ujú, Bien. sí. Bueno, bueno, Mercedes, qué lindas charlas que tenemos. La verdad, yo estoy, cada vez que te convoco y que tenemos estos minutos para dialogar, a uno se le pasa rapidísimo la hora, el tiempo. No vamos a caer en los lugares comunes del tiempo tirano ni nada por el estilo, porque no cabría. Pero me gusta mucho este tipo de charlas que tenemos, pero antes de terminarla quisiera que repasáramos un poco, además del libro. Sé que estás en otras radios, que estás con mucho trabajo, digamos, en vivo. ¿Qué estás haciendo además del libro que acabas de terminar y demás? Mira, estoy trabajando, que es un placer, no se siente como un trabajo, conjuntamente con Guillermo Stronati en Radio Nacional los sábados y los domingos, con columnas que tienen que ver con historias. El programa se llama Tierra Adentro a las 13:30, y entonces las historias tienen que ver con historias, valga la redundancia, de nuestra historia, Ajá, y lo que más me gusta, que es como meterse en la cocina de la historia, ¿no? Esos pequeños detalles, esos personajes secundarios, esas historias que poco conocidas. qué Así lindo. que Radio Nacional, AM 870, Tierra Bien. Adentro con Stronati, 13:30 a 14 todos los fines de semana. ¿Los Y los domingos o sábado y domingos, domingo? sábado y domingo. Sábado y domingo, qué bueno. Sábado y domingo. Qué Y los lindo. domingos en Del Plata, a la mañana, en un programa donde está Florencia Ibáñez, que se llama Municipios Argentinos. Tengo una columna que es Municipios con M de Misterio, y Ujú. ahí se habla más de fantasmas, aparecidos y mitos urbanos de distintas localidades. Bien, Y algo que no quiero dejar de agradecer es que el prólogo del libro es de Carlos Ulanowski. bueno, Así que claro, bien, no lo bien. compren por mí el libro, cómprenlo por el prólogo que lo hizo Ulanowski. No, 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 seguro que el contenido del libro es tanto más importante que el prólogo. Bueno, Mercedes, qué lindo esto que me decías que estabas haciendo con Stronati. Yo sé que a vos todo lo que tiene relación con la historia y contarla, como decías, desde el costado no del protagonista, a lo mejor de un personaje secundario que no ha tenido mayor trascendencia, pero que tiene una vida distinta y linda para ser contada. Eso realmente llama mucho la atención, así que sería bueno que tenga más difusión, ¿no? Estás en Radio Nacional que empieza a escucharse un poco más o seguimos con un índice de audiencia relativamente bajo. No, yo creo que ha habido como un pico interesante de audiencia, porque volvieron todas las otras, las radios en todo el país, que son 48, 49 radios nacionales, digamos, Sí, sí. y además hay convocatorias interesantes. Hay una convocatoria de teatro radiofónico interesante, no sé si la viste. Hay un presupuesto para 48 obras, ¿no? Se dividió el país en 6 regiones, y van a premiar 8 obras de cada región, así que son 48 obras que después van a grabarse con actores profesionales, y van a estar ofreciéndose en todas las radios nacionales del país. Qué lindo, qué lindo. Bueno, Mercedes, como siempre, un gustazo charlar un rato con vos, pero en este caso teníamos un motivo muy importante que era el libro. Y yo a veces, ¿sabes qué? Cuando hay algo nuevo hecho por algún conocido nuestro
y que realmente uno sabe que vale la pena, nos encanta que se sepa, que se difunda y que tengan la posibilidad de acceder todos. Porque entiendo que hoy, no sé si esto corresponde o no preguntarlo, ¿cuánto vale un ejemplar del libro? 850, creo 890. Bueno, entonces, con un precio totalmente accesible, conocer bien nuestra historia y narrada por quien sabe hacerlo muy bien, excepcional. Mercedes, como siempre, un gustazo. Sabes que te quiero mucho, así que muchas gracias Es por mutuo. el que nos brindaste. Bueno, cariños a tu mamá. Muchas gracias. Un abrazo enorme y gracias. Bueno, muchísimas gracias. Para nosotros, como siempre, ya le digo, es un gustazo charlar un rato con Mercedes y compartirlo después con ustedes, porque sé que ustedes están ávidos de gente como Mercedes que nos sepa transmitir, que nos sepa contar. Es tan importante contar a través de un guión algo que sucedió o que no sucedió, pero que atrapa siempre nuestra atención. Así que, bueno, con el deseo de reencontrarnos pronto, tanto con Mercedes como con otros amigos que realmente nos enriquecen culturalmente, nos despedimos hasta un nuevo capítulo especial de esto que hoy ya no es con acento bien bernalense, pero sí podríamos decir con acento bien local, bien local y aspirando al crecimiento de nuestra cultura. Muchísimas gracias. Será hasta nuestra próxima entrega. Adiós.